Vamos entonces a iniciar. ¿Usted qué ve en la pantalla? ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Dónde he decidido habitar? ¿Usted reconoce algo de eso? Gente adorando, personas adorando, ¿qué más? Otros orando. ¿Usted sabe cómo se llama esto? No, ni idea. Bueno, entonces eso es una invitación para que podamos leer el Pentateuco. ¿Usted sabe cuál es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? ¿Usted se lo sabe en orden? Vamos a aprendernos hoy el Pentateuco. ¿Listo? Número 1, ¿cuál es el primer libro? Génesis. Número 2, Éxodo, la salida del pueblo de Egipto. Número 3, ¿cuál? Número 4, Números. Y número 5, Deuteronomio. Ese es el Pentateuco, ¿sí? Que significan 5 rollos o 5 libros como tal. Y específicamente en el libro de Éxodo, el Señor empieza a darle a Moisés unas instrucciones específicas, ¿sí? Es la salida del pueblo de Egipto y al final, la mitad del libro hasta el final, el Señor empieza a entregarle unas especificaciones para construir, ¿qué? El tabernáculo, ¿cierto? Y es supremamente riguroso en cómo debe ser. Materiales, medidas, absolutamente todo. Y uno de esos elementos que iban en el tabernáculo, a la entrada, que estaba a la vista de todo el pueblo, era lo que usted ve aquí, que se llama el altar. Esto estaba a la vista de todo el pueblo. Y resulta que cuando vamos avanzando, cuando el Señor empieza a dar leyes, el Señor les está diciendo, pronto van a entrar a la tierra prometida. ¿Sí recuerda esa parte? Que el Señor los saca de Egipto y les dice, yo los voy a llevar a una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Esa es la tierra prometida. ¿Qué era cuál? La tierra de Canaán, que estaba llena ¿de quiénes? De los... Era la tierra de Canaán. ¿Y estaba llena de quiénes? De los cananeos, ¿cierto? Los que vivían allí, que eran diferentes tribus como tal. Entonces, el pueblo está pronto a entrar a la tierra prometida, la cual el Señor es el que se las ha prometido. ¿Y quién se la va a entregar? Dios mismo, ¿cierto? Ellos tienen que empezar a construir, sembrar. No, está lista, ¿sí? Lo único que ellos tienen que hacer, porque el Señor les da la orden, es, número 1, expulsar a todas esas naciones cananeas, y número 2, seguir las instrucciones que el Señor les ha venido dando al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el pueblo viene de ser o de tener ¿qué condición en Egipto? De ser esclavos, ¿cierto? Entonces ellos estaban acostumbrados a hacer lo que les ordenaban, ¿sí? Pero no para bendición de ellos, sino para otros. Sin embargo, ellos necesitaban tener estructura, necesitaban tener orden, necesitaban que tuvieran responsabilidades para su propia vida. No solamente estar pensando en construir a otros, hacer lo que otros le decían, sino que tenían que empezar a cambiar su mentalidad de esclavitud. Así que el Señor es muy específico con todas las instrucciones que les está dando, las leyes, los preceptos, los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque era la única forma de que los israelitas corruptos, pecadores, pudiesen vivir cerca de la bondad de un Dios santo. Era la única manera en ese momento. Por eso el Señor empieza a darle leyes. No para amargarles la vida, no para amargarles la existencia, era para que pudieran cada vez estar más cerca del Señor, porque Dios es ¿qué? Santo. Así que da 3 formas para que ellos puedan acercarse, y es por medio de rituales, por medio del sacerdocio y por medio de la purificación. Y en esas 3 categorías es que el Señor empieza a dar muchas leyes, muchos tipos de sacrificios, cómo debe ser el sacerdocio, pero también cómo debe purificarse el pueblo. ¿Está conmigo? Siempre es importante que prestemos atención a la introducción para que podamos entender más adelante. Así que el último libro del Pentateuco, ¿cuál es? Deuteronomio. Es un libro profético que recopila el libro de Levíticos y el libro de Números, ¿sí?
leyes, donde ellos están escuchando al Señor, donde ellos están entendiendo por qué necesitan tener cierta condición para poder acercarse al Señor. Y esa condición tiene que ver con santidad, tiene que ver con purificación. Así que el Señor constantemente le habla al pueblo y utiliza verbos como escuchen, grábense, escriban, apréndanse, ¿sí? Amen, todo este tipo de acciones que son de continuo, prestar atención y sobre todo, no olviden. Si usted ha pasado por esos libros, usted se va a dar cuenta que repite el Señor mucho eso, ¿sí? Presten atención, escriban en su mente, en su corazón, incúlquenlas, enséñenlas a sus hijos, ¿sí? No las olviden, amen al Señor. Y al final, eso hará que puedan vivir bien y disfruten de la vida. Eso es lo que el Señor constantemente le está hablando al pueblo. Vaya conmigo a ese quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 12. Y aquí sucede algo. Recuerda que yo le acabo de decir que el Señor empezó a dar leyes y preceptos porque era la única forma en que israelitas corruptos pudiesen acercarse a la bondad de Dios, que pudiesen estar cerca, que pudiesen entender qué era la presencia del Señor. Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 al 8 dice: estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. No habían entrado. El Señor les está diciendo lo que deben hacer cuando lleguen a esa tierra. Versículo 2. Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 3. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Acera, derribarán sus ídolos y borrarán de sus lugares los nombres de sus dioses. ¿De los dioses de quiénes? De los cananeos, ¿cierto? Que eran varias tribus como tal, ¿cierto? ¿Dónde quedé? Nombre de sus dioses. Versículo 4. No harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes Él decida habitar. Versículo 6. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Versículo 7. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Versículo 8. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. Y se va a saltar al versículo 13. Y dice: cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Los ofrecerás solo en el lugar que el Señor ¿qué? Elija, en una de tus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Aquí el Señor está hablándole al pueblo sobre el único lugar de adoración. ¿Y quién lo elegía? Dios. Y les estaba diciendo, no va a ser según lo que ustedes creen o a lo que están acostumbrados, sino que yo lo voy a elegir. ¿Por qué en los primeros versículos, si usted se puede devolver a versículo 2, el Señor les está diciendo, destruyan todos los lugares altos, ¿sí? Y da 3 características que están en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Porque resulta que gran parte de la adoración pagana, ¿sí?, que se levantaba allí, tenían implicados ritos sexualizados que tenían que ver con la fertilidad y la naturaleza. Entonces, normalmente lo que hacían era ponerlos en lugares altos, que se viera, ¿sí?, que todas las personas pudieran observar, pero que también fueran lugares hermosos
y naturales. Porque entonces utilizaban danzas, movimientos y sonidos que tenían que ver con la fertilidad y la naturaleza, y todos esos ritos eran sexualizados. Y necesitaban asegurar que todos lo vieran. Por eso el Señor le dice, no van a hacer lo mismo. Cuidado con eso. No vamos a replicar o no vamos a adoptar la forma de adoración enfocado en la creación y no en el Creador. No va a ser como ustedes quieran, sino como yo lo determine. Y no va a ser en el lugar que ustedes quieran, sino en el lugar donde yo decida ¿qué? Habitar. Donde yo decida permanecer. Aquí el punto era, no vamos a adoptar ninguno de esos lugares como un lugar de adoración, ¿sí? No se va a hacer. Era Dios el que escogía el lugar específico para ser adorado. Era Dios el que les indicaba dónde llevar sus holocaustos, sacrificios, ofrendas. No lo podían decidir ellos. No lo podían decidir según sus sentimientos o preferencias. Si el lugar era bonito o no. Si me sentía bien o no. Si cabía mucha gente o no. Ellos tenían que esperar a que el Señor les dijera dónde iban a adorarlo. Y es que la adoración a Dios busca o se basa en complacer ¿a quién? A Dios, no al adorador. Si hasta ahora se conecta, aquí. La adoración a Dios no se basa en complacer al adorador, sino a Dios, conforme a lo que Dios está esperando y desea. Así que ese lugar de adoración, regálame otra vez la imagen principal, porfa. Ese lugar de adoración, si yo le digo, imagíneselo, ¿cómo podía ser? ¿Usted en algún momento se imaginó que ese lugar de adoración fuera esto? ¿No, cierto? Ese era el lugar de adoración, donde se llevaba el holocausto, donde se llevaba el sacrificio. Uno pensaría en un lugar de adoración súper decorado, bonito, estético, como lo hacían las naciones paganas. Pero con el Señor todo era completamente diferente. El Señor dio instrucciones específicas a Moisés de cómo debía hacer cada cosa. Y ese sistema de sacrificios que el Señor estableció en esa ley o en ese pacto mosaico tenía que llevarse a cabo de una manera centrada en Dios y no en el hombre. Si usted va y lee Éxodo, cómo se tenía que construir cada parte del tabernáculo, usted se va a encontrar con el tipo de madera, cómo iba a ser recubierto, las medidas, todo. Y así lo tenían que hacer. No era la manera del hombre, era la manera centrada en Dios. Y así debía ser el arca. El altar, perdón. Así debía estar construido el altar, que estaba a la entrada del tabernáculo. Y esto estaba a la vista de todo el pueblo. ¿Quién podía entrar solamente al tabernáculo, ya a la tienda, a la que estaba tapada? El sacerdote. Pero hasta aquí todo el pueblo tenía acceso. Vaya conmigo a Levíticos, devuélvase. Levítico, el tercer libro del Pentateuco, ¿cierto? Capítulo 6, versículo 8. Así que vamos a ver, como Dios era tan específico, vamos a mirar qué fue lo que el Señor les dijo de cómo debía presentarse el holocausto. Dice, el Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos. Aarón era el sacerdote hermano de Moisés. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Y el fuego del altar se mantendrá encendido. Versículo 10. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar.
Versículo 11, luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolos a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de ese colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. ¿Se podía apagar? No. Nunca. Día y noche, ese fuego debía arder constantemente. Vamos a ver 5 elementos aquí, introductorios solamente, de lo que nos acabó de citar. Vamos a entender qué significaba cada una de esas cosas para poder entonces comprender por qué ese lugar era un lugar de adoración. Cuando nosotros entendemos la palabra holocausto, ¿sí? Yo siempre les he dicho que yo hebreo no sé, pero yo lo leo. ¿Cómo está? Dice que holocausto viene del hebreo olá, que termina en H. ¿Sabe qué significa holocausto? Lo que asciende, lo que sube, un humo que sube. Así que, ¿qué era lo que se sacrificaba allí? ¿Qué se sacrificaba en el altar? Un animal, ¿cierto? Se sacrificaba un animal, pero algo específico era lo que se hacía. Y es que el animal debía consumirse completamente, ¿sí? No se podían seleccionar partes, no se podían reservar para otros fines. Todo el animal debía, cortado en partes después de haber drenado la sangre, ponerlo sobre el altar y se debía consumir completamente, de manera integral. Y eso era un olor grato para el Señor. Una vez se consumía ese holocausto, era un olor grato para el Señor. Eso era lo que tenían que hacer los israelitas. Cualquiera lo podía hacer. Era un sacrificio de expiación. Entonces, lo que hacían era que cogían el toro o la oveja o la cabra, ¿sí? Y cuando la ponían sobre el altar, ponía su mano sobre la cabeza en reemplazo, ¿sí? Diciendo, ese soy yo. Pero pues no podía quemar a todas las personas, entonces lo que hacían era poner ese animal. La persona ponía la mano sobre la cabeza del animal en el sentido de, ese que está ahí, ese que va a ser consumido, soy yo, por mi pecado. Y el procedimiento era drenarle la sangre. ¿Se acuerda que en otra prédica hablamos de que una de las leyes que le dio el Señor era que no podían consumir la sangre porque era sinónimo de qué? De vida. Entonces debían drenar la sangre, desollar y cortar en pedazos al animal y ponerlo completico sobre el altar. ¿Qué tal ese espectáculo? ¿Qué tal el olor? ¿Cada cuánto debía quemarse? ¿Cada cuánto? Todos los días. Día y noche. Día y noche. Todo el tiempo. ¿Sabe qué significa el holocausto? Una entrega total. Una consagración total. No se reserva nada para otros fines. Todo era ¿para quién? Para el Señor. Todo debía consumirse. Y en la ley mosaica, esto era para renovar la relación entre Dios y el hombre pecador, para poder acercarse al Padre. Pero todo lo que nosotros vemos en las Escrituras habla de Cristo. Y entonces este sacrificio tipificaba al sacrificio perfecto y puro. ¿Que quién fue? Jesús, ¿sí? Y vemos la culminación de ese holocausto, pero de una manera diferente. Ya no era todos los días, fue una vez y para siempre. Perfecto, limpio, porque así debía ser el animal, no podía tener ningún defecto. Cristo no tuvo ningún defecto, era perfecto, era puro. Ascendió al Padre y de una u otra forma aquellos que prepararon
el sacrificio, es decir, la muerte de Jesús, despojaron o se repartieron sus prendas, sus ropas. Fue el sacrificio perfecto. ¿Sí están conmigo? Eso era el holocausto. ¿Sí quedó claro? Porque a veces uno dice, esos libros son como enredados. Pero mire que cuando nosotros vamos despacio y analizamos, no es sencillo de comprenderlo. Primer aspecto, el holocausto. Debía consumirse completamente. No se podían reservar absolutamente nada. Ahora, el altar. Ese altar era un lugar de sacrificio, pero también era un lugar de adoración. ¿Por qué? Porque la persona iba a expiar su culpa para poder acercarse a un Dios bondadoso. Y hay un tercer elemento, el fuego que ardía en el altar. ¿Y qué nos decía la palabra? Que ese fuego, ¿qué pasaba? No se podía extinguir, ese fuego no se podía apagar, siempre debía estar encendido, ¿sí? Era un fuego constante y ese fuego representa la presencia de Dios, representa su poder, representa su pureza, representa su fuerza. ¿Usted recuerda antes de la ley mosaica? ¿Quién se le apareció en una zarza a Moisés? El Señor, el yo soy, por medio de fuego. Pero luego, ¿quién condujo y quién cuidó al pueblo de noche en forma de una columna de fuego? El Señor. Pero ahora aquí el Señor les dice, no dejen apagar el fuego. ¿Por qué? Y aquí viene lo maravilloso de la palabra. Vaya conmigo ahí adelantico al capítulo 9 de Levítico. Capítulo 9, versículo 24. Y aquí lo impactante de por qué ellos no podían dejar apagar el fuego era porque el fuego así había sido prendido ¿por quién? Por Dios, no por ellos. Dice la escritura, de la presencia del Señor. Contexto, si usted voltea su hoja o mira más adelante, el capítulo 9 habla de que los sacerdotes inician su ministerio. Es decir, van a poner en práctica todo lo que el Señor les ha indicado cómo deben hacerlo. Entonces, Aarón hace todo lo que el Señor estuvo explicando a través de Moisés y cómo cierra ese momento después de haber preparado el animal. Versículo 24, de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Eso era lo impactante del fuego. No era capricho, era porque había sido encendido ¿por quién? Por Dios mismo. Nadie le había echado el fósforo. El Señor vino y consumió el holocausto. Y a partir de ahí la instrucción es, sacerdotes, no lo dejen apagar. Pongan leña, quiten cenizas, día y noche. El fuego del altar era un recordatorio constante de la presencia de Dios, constante, continua, y de la necesidad que había de Él. Ninguna otra fuente de fuego era aceptada por el Señor. De hecho, hay un caso de dos de los hijos de Aarón que eran sacerdotes, donde ellos, dice la palabra, que llevaron un fuego extraño. Es decir, no provenía del altar. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Gravemente muertos. Porque llevaron un fuego extraño, que era diferente a la presencia del Señor. Así que lo que el Señor está hablando es que demanda una devoción ininterrumpida, una consagración total. Cuarto elemento. Holocausto, altar, fuego del altar. Cuarto elemento, retirar las cenizas. Devuélvase a donde estábamos leyendo ahí en el capítulo 6, versículo 10. Dice, el sacerdote vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. ¿Sabe por qué era necesario retirar las cenizas?
Básico. Si usted ha aprendido alguna vez una fogata o algo, un asado, porque es importante mover. Para que avive el fuego, para que no lo ahogue. Porque las cenizas era el comprobante de que el holocausto había sido consumido. Ya no se necesitaban. Necesitaban ser retiradas para que no ahogaran el fuego, para que estuviera avivado constantemente. Necesitaban retirar lo innecesario, lo que era impuro. Ya ese olor grato había subido al Señor. Pero en muchas ocasiones en nuestra vida seguimos dejando lo innecesario. Y a veces no entendemos por qué no experimento la presencia del Señor. A veces no entiendo por qué ese fuego constante que debe estar encendido, que es la presencia del Señor, yo no lo experimento. ¿Será que hay mucha ceniza? ¿Será que hay mucho de lo impuro, de lo ya consumido, que es completamente innecesario? Y no está permitiendo que arda con intensidad la presencia del Señor en mi vida. Hábitos, pecados, costumbres, obstáculos que sencillamente impiden que ese fuego arda constantemente y que no haya una devoción constante. Y entonces como que se va extinguiendo, como que se va apagando el fuego, como que ya no arde, pero se ve una llamita y con eso me conformo, porque al menos siento un poco de calor. Las cenizas representaban ese sacrificio que Dios había aceptado, pero las cenizas se tenían que retirar. Eso que yo había presentado como símbolo de mi pecado ya se había consumido, pero necesitaba retirar las cenizas. Y quinto elemento, ¿quién tenía que hacer todo esto? El sacerdote. Y aquí el sacerdote toma una posición importante, y es que el sacerdote es el responsable de que no se apague ¿qué? El fuego. Es el sacerdote. Es una responsabilidad individual. Nadie lo podía hacer por él, día y noche. Y eso nos habla, obviamente, de la rotación que habían de sacerdotes. El altar no podía quedar descuidado. Si había mucha ceniza, ¿era porque era sinónimo de qué? De descuido. Si no había leña, ¿era sinónimo de qué? De descuido. Y si la llama empezaba a perder fuerza, ¿era sinónimo de qué? ¿De quién? Del sacerdote. El sacerdote era el representante de Dios para el pueblo. Debía poner más leña, tenía que mantener el altar limpio, tenía que quitar las cenizas y no permitir que el fuego se apagara. ¿Sí? ¿Él lo había aprendido? Entonces imagínese donde eso se apague. Imagínese donde el fuego que el Señor puso se apagara. Él debía ser un vigilante y hacer que ese altar personal estuviera permanentemente encendido, de manera diligente, de manera fiel, sirviendo como debía ser. Así que era algo continuo, era algo constante. Y eso evidenciaba su devoción y su entrega como sacerdote. Pero en nuestra vida, eso evidencia mi devoción como adorador. La palabra dice que usted y yo, al ser o al estar en ese nacimiento nuevo y ser hijos del Señor, somos llamados ¿qué? Reyes y sacerdotes. Ya vamos entonces poniendo la aplicación. ¿Comprendimos lo que pasaba en la antigüedad? ¿Comprendimos lo que pasaba en la ley? Pero lo mismo aplica para hoy día, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El sacrificio. No era ya de todos los días, fue una vez y para siempre. Pero la responsabilidad del sacerdote de que no se apagara el fuego se mantenía. Así que todo lo que se hacía en el altar hablaba de adoración,
de entrega, de consagración absoluta, integral. Y debía hacerse, ¿qué nos decía ahorita Deuteronomio? Como a cada quien le parecía, como a Dios le agradara. Debía hacerse como a Dios le agradaba, con un temor reverente. Vaya conmigo a en Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, versículo 1 al 6. Lo mismo que yo les acabo de comentar sucedió tiempo después, cuando Salomón dedicó el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice, cuando Salomón terminó de orar, ¿descendió qué? Capítulo 7, versículo 1. Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Versículo 2. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Ya no era el tabernáculo en el desierto. ¿Ya era qué? Un templo. Y dice, tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas, versículo 3, que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, ¿qué hicieron? Alabaron al Señor diciendo, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Versículo 6. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba. Su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía en pie. El altar era un lugar de sacrificio. ¿Y de qué? De adoración. Lo mismo que sucedió en el desierto con el tabernáculo, sucedió en la construcción del templo y sucede hoy en nuestras vidas. Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 al 29. Hebreos 12, 28, 29 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿A qué se refiere con un reino inconmovible? Que no se mueve. ¿Y quién era ese reino inconmovible? Cristo. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como ¿qué? Como a Él le agrada. Con temor reverente. Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Recuerdan Deuteronomio? No van a adorar como lo hacían las naciones paganas. No lo van a hacer más así. Lo van a hacer como yo lo establezca, como yo decida y en el lugar donde yo decida. Adorar como a Él le agrada, no de cualquier forma. Y aquí entonces se va poniendo como interesante la situación, ¿sí? Como a Él le agrada, no de cualquier manera. Dato, adoración. ¿Qué significa? En hebreo, shahá dice, significa postrarse, inclinarse, humillarse. En griego, es la palabra proskuneo y significa inclinarse o besar la mano en señal de reverencia. Y en latín, más cerquita a nosotros, significa llevar la mano a la boca para besarla. Un acto de reverencia o sumisión, rendir culto. Eso es adoración. Aceptar la voluntad, la autoridad absoluta de Dios. Escúcheme esto. Adorar es aceptar la voluntad absoluta de Dios por encima
de mí mismo. Pero a veces creemos que adorar es solo cantar. Y adorar es aceptar la autoridad absoluta de Dios por encima de mí mismo. Yo creo que Moisés tuvo que haber dicho en muchas ocasiones, yo pensaría que se puede hacer de una manera diferente. Yo creería que se le podría poner o quitar esto. Pero el Señor fue muy enfático y muy específico y dijo, lo van a hacer como yo diga. Cuando yo diga, en el lugar donde yo diga y de la manera que yo estoy esperando. Y sí, yo adoro al Señor, pero ¿le adoro como a Él le agrada? ¿Le adoro de la manera que Él está esperando o como yo considero que debe ser? Vamos a ver, y en el camino respondemos esa pregunta. Pero también una segunda pregunta, y es, ¿ante quién yo me estoy inclinando? ¿Ante quién yo me estoy sometiendo? ¿A quién le estoy haciendo reverencia? Es decir, ¿a quién adoro? Porque adorar no es cantar. Adorar es someterme y decirle como tú quieras. ¿Ante quién o ante qué yo me estoy sometiendo? ¿Qué o a quién adoro? Así que en el Nuevo Testamento ya no aplica el sistema de sacrificios establecido en la ley mosaica. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio perfecto una vez para siempre, ¿cierto? Sin embargo, pasa algo interesante, ¿sí? Y es que nos encontramos con el último apóstol nombrado por el Señor. ¿Quién fue? Estudio bíblico. ¿Cómo se llama? Pablo. Y Pablo exhorta a los creyentes en Roma de una manera interesante, de una manera que uno no se lo esperaría. Así que Pablo le dice a los creyentes, sean un sacrificio para Dios. ¿Pero un sacrificio cómo? ¿Como el del animal sobre el altar? No, ya no era un sacrificio muerto, era un sacrificio vivo, era diferente. Y cuando nosotros entendemos qué es sacrificio, ¿qué cree usted que sea un sacrificio? ¿Qué significa sacrificio? ¿A qué le suena? ¿A qué? A morir, a esfuerzo. Algo difícil, anótelo. Es que la palabra es increíble porque a veces uno piensa unas cosas y el Señor le sale por otro lado, ¿sí? Por eso lo importante de uno poder escudriñar las escrituras. Y no entiendo un término, busquémoslo en el diccionario para que podamos entender el contexto. El sacrificio es un acto de consagración y entrega a Dios. ¿Recuerda el sacrificio? ¿Recuerda lo que hacía el israelita? Me estoy entregando al Señor de manera completa por medio de ese animal. Pero ahora aquí Pablo exhorta a los creyentes y le dicen, ya no hay animal. Necesitamos que el sacrificio sea usted y yo. Y no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Ya el sacrificio perfecto estuvo, que fue Jesús. Anótelo ahí en su cuaderno para que lo busque. Eso, para que podamos entender que ya no se necesita otro sacrificio para el perdón de pecados. Hebreos capítulo 9 del 11 al 12, para que usted lo anote allí, no lo va a encontrar en pantalla, donde nos habla de ese sacrificio perfecto. Pero ahora lo que se requiere es que usted y yo seamos un sacrificio vivo. El holocausto tenía una condición de parte del israelita, y es que era voluntario. A nadie se le obligaba. La misma persona, según lo que tenía, ofrecía, cumpliendo los requisitos, era voluntario. Y entonces el Señor aquí nos está pidiendo un sacrificio espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, Romanos capítulo 12, versículo 1, si usted lo está buscando. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En la Reina Valera dice un culto racional. Y un culto racional se refiere a todo mi ser. Eso es un culto racional. Dice, cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Cada cuánto era el holocausto? Todos los días, día y noche. El sacerdote no se podía descuidar. Y ahora estamos hablando de que somos un sacrificio vivo, en adoración espiritual, día tras día. Eso es adorar. Consagrarme, entregarme completamente a Dios. ¿Cada cuánto? Diario. Todos los días, día y noche. Todo el tiempo, sin descuidar la leña, es decir, la oración. Sin dejar cenizas, es decir, mi pasado. Tenía que estar limpiando el altar. Una adoración espiritual. Y era un acto voluntario. A nadie se le obligaba. Y eso hablaba de devoción. Eso hablaba de obediencia. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo desarrollar esa adoración espiritual? No conformándome a este mundo. Y vamos a entender qué es este mundo, ¿sí? Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. 1 de Juan está ya casi al final de la Biblia. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino ¿de quién? Viene del mundo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo traer al Señor una adoración espiritual? No conformándome a los deseos del mundo. ¿Cuáles son los deseos del mundo? Ahí nos lo está diciendo Juan. Todo lo que tiene que ver con los deseos del cuerpo o de la carne, que tiene que ver con esos apetitos o esas necesidades físicas. Bebida, alimento, sexo, todo lo que es físico. Y entonces no hay regulación, sino que me desbordo, porque estoy en pos de satisfacer mi carne, de satisfacer mi cuerpo. Entonces siento la necesidad, busco y suplo, al costa de lo que sea. ¿Sí? A eso es que se refiere con los malos deseos del cuerpo. La codicia de los ojos. Y es todo lo material, lo que yo no tengo pero veo que tiene el otro, y la envidia que se despierta en el otro cuando ve lo que yo tengo. Y por último dice la Escritura, la arrogancia de la vida o el orgullo de entronizarme, de ponerme en primer lugar, de considerar que soy el dueño y artífice de sobre mi propia vida y no me someto a absolutamente nadie. Entonces, para yo poder presentar una adoración espiritual como un sacrificio vivo y que ascienda, es decir, que suba y que sea un olor grato del Señor, no me debo conformar a este mundo, que ya sabemos a qué se refiere. ¿Cómo se logra eso? ¿Fácil o difícil? Dificilísimo. O sea, el que diga botado, controlado, arrogancia la vida. Súper difícil. Todo el tiempo. ¿Cada cuánto era el sacrificio? Día y noche. Imagínense lo que siento, lo que veo, lo que quiero, lo que deseo. ¿Cómo someto eso? ¿Cómo lo someto? Usted se va a regresar ahí a Romanos, capítulo 12. Y eso es lo maravilloso de la palabra, que nos da respuesta a todo. ¿Cómo lo logramos? Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean, ¿qué? Transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Renovar la mente por medio de la palabra de Dios y de la acción continua. ¿De quién en mi vida? Del Espíritu Santo. Solos usted y yo morimos. Ya, no hay forma. La única manera es que mi mente sea renovada por la palabra cuando yo escudriño, cuando yo medito, cuando pongo en práctica y por la acción continua del Espíritu Santo en mi vida. No hay otra forma de que mi vida sea una adoración espiritual para el Señor. No hay otra manera. Y cuando yo entiendo eso, ahí es cuando yo puedo comprender la voluntad de Dios. Uno escucha mucho eso. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo me doy cuenta cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Pues aquí el Señor me está diciendo, renovemos y vamos a entender que cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo venimos diciendo desde el principio. Que seamos, ¿qué? Grato olor para Él. Es decir, que le adoremos. Fuimos hechos para gloria de su nombre. No para satisfacer nuestros deseos. No para caminar en pos de lo que queremos. Debemos presentarnos como un sacrificio vivo, es decir, como una adoración espiritual. Y el Señor lo dice de muchísimas maneras. Vaya ahí adelantico en Marcos, capítulo 12, versículo 30. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y con qué? ¿Con qué? Con todo. Con todo. ¿El sacrificio debía consumirse solo una parte? Total. Ninguna parte se debía reservar para otros fines. Toda mi alma entregada completamente al Señor. ¿Y qué es alma? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago, la voluntad. Todo lo que soy. No me reservo nada. No dejo nada para yo saber cómo manejarlo. Absolutamente todo. Y cuando yo me entrego completamente, comprendo que no es en mis fuerzas, dejo de amar y desear los deseos del mundo, entonces yo puedo experimentar lo que en muchas ocasiones hemos oído, repetido y cantado, pero que a veces no entendemos. Que podamos adorar al Padre ¿en qué? En espíritu y verdad. Pero entendemos que es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Leamos el texto bíblico. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículo 23. Es el escenario en donde Jesús se encuentra con la mujer en el pozo, con la mujer samaritana. Versículo 23 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Pero se acerca la hora en que los verdaderos adoradores rendirán culto con dos características. ¿Cuáles? Espíritu y en verdad. Rendirán una vida de adoración constante con dos características: espíritu y verdad. No con actos externos, ¿sí? Que pueden hablar de devoción, sino en espíritu, que involucra todo mi ser. ¿Sí? Vamos ahí. Espíritu. ¿De qué habla? Espíritu con E minúscula, no con E mayúscula. ¿Qué es espíritu? Todo mi ser. Y en verdad, ¿qué es? Conocer a quien estoy adorando. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, adorar en espíritu y en verdad es con todo y entendiendo a quién estoy adorando. Porque en muchas ocasiones ni siquiera sabían los paganos a quién adoraban. Simplemente levantaban un altar.
Pero aquí dice, con todo y entendiendo a quién estamos adorando, con entendimiento. Eso es verdad. Entonces, présteme atención a estas dos ecuaciones que vamos a ver aquí. Adorar en espíritu. ¿Qué es espíritu? Todo mi ser. Sin verdad se convierte en una experiencia emocional. ¿Por qué? Porque lloro, porque vibro, porque quiero sentir el calor, porque quiero una cantidad de cosas. Pero una vez pasa el momento, una vez pasa la emoción, se acaba la adoración. En espíritu sin verdad se convierte en una experiencia emocional. Y si a eso le sumamos luces, músicos, instrumentos y una plataforma espectacular, más fuerte se pone. Más fuerte se pone. Y la segunda ecuación, verdad sin espíritu, se convierte en religiosidad, en sequedad, porque solamente estoy cumpliendo a Dios. Por eso el Señor dice, está buscando adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu, con todo su ser, consagrándose completamente, no dejando nada reservado, pero entendiendo a quién están adorando. ¿Porque Dios quiere que lo adoren de cualquier forma? No, con temor reverente. Y yo creo que aquí nos cambia la ecuación. Yo creo que aquí nos cambia la percepción de qué es adorar al Señor. Adorar no es una experiencia temporal. Adorar no es una experiencia mística. Adorar no es un derrame de emociones. Porque entonces estamos en el tiempo de la música y vemos llorar a alguien y está pero arremetida con el Señor. ¿Sí? No es una experiencia de calor, de llanto, de risa, de temblor. No, eso no es adoración. ¿Qué es adoración? Consagración total. ¿Para quién? Para el Dios Todopoderoso. De una manera santa, con temor reverente. ¿Sí nos queda claro? Pero ¿y qué pasa cuando nos congregamos? Porque eso es nuestro día a día, ¿cierto? O sea, yo le adoro al Señor todos los días, con mi vida, con las decisiones, con lo que pienso. Pero ¿y cuando nos congregamos? También adoramos, ¿sí? Y ahorita en Deuteronomio decía que las familias se alegrarían y se gozarían de poder llevar sus ofrendas y sus holocaustos, ¿se acuerdan? En Deuteronomio 12. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nos congregamos? Pues que no es un tiempo de entretenimiento, ¿sí? Sino que es un tiempo para que nosotros podamos exaltar al Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 19 al 20. Y dice, anímense unos a otros. ¿Con qué? ¿Con qué más? Y canciones espirituales. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué debemos hacer? Canten y alaben al Señor. ¿Con qué? Con el corazón, es decir, con el alma, es decir, con todo, ¿cierto? Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anímense unos a otros. ¿Por qué? Porque es que también es un tiempo de edificación. Y salmos son los que encontramos en las Escrituras. Oraciones y canciones bíblicas, himnos, cantos de adoración, bíblicamente correctos. Cuando adoramos al Señor, recordemos que adoramos por quién es Dios, por su carácter. Cuando alabamos al Señor es porque estamos exaltando lo que Él hace, su fuerza, su poder. La adoración no es la música lenta y la alabanza no es la música movida. No, yo adoro por quién es Dios, por su carácter, y yo alabo por lo que hace Dios, por su fuerza. Cánticos espirituales, composiciones espontáneas dirigidas por el Espíritu Santo. Cantos, himnos,
canciones espirituales. No me sé la canción, cántale espiritualmente al Señor. Pero en muchas ocasiones nos perdemos porque no nos sabemos la canción, porque creemos que adorar es ¿qué? Cantar. No me gusta la canción, entonces no canto y me siento. Llegó el momento de la adoración, es decir, las canciones lentas. Entonces me siento. ¿Sí ve que la perspectiva tiene que cambiar? Sí necesitamos que nuestra mente sea renovada. ¿Sabe por qué? Porque el culto no es para mí ni para usted. ¿Es para quién? Para el Señor. Así que ¿a quién se le debe complacer? Al Señor. No es para mi satisfacción. Esa canción no me gusta. No es para mí ni para usted. No es para satisfacernos y decir, ay, cómo estuvo de buena la alabanza. Eso salté, brinqué, sudé. No. ¿Recuerda? Espíritu sin verdad, experiencia emocional. Y verdad sin espíritu, religiosidad. Tiene que haber un equilibrio, ¿sí? ¿Y sabe cuál es el problema a veces cuando nos congregamos? Que empezamos a exigir o a esperar algo que Dios no ha pedido. Algo que Dios no ha pedido, pero que nosotros estamos esperando porque pensamos que es un tiempo para yo sentirme bien, para yo sentirme tocado, para yo sentir que estaba la presencia del Señor. En esa adoración sí estuvo la presencia del Señor. No, mis hermanos. Mire, la iglesia, cada uno de ustedes y de mí, somos llamados a alabar y adorar el nombre del Señor. La alabanza y la adoración es para el Señor. Cuando llega el tiempo de la prédica, ¿es para edificación de qué? Del cuerpo. Pero la adoración y la alabanza, ¿a quién le pertenecen? A Él. Entonces yo no debo estar pensando en si me sentí bien o me sentí mal, en si están apelando a mis gustos musicales o no, en si hay un show, espectáculo o concierto, o si voy a ver a un grupo de músicos y yo les hago el coro cantando desde la silla. No. Entonces no debe haber grupo de alabanza, ministerio de alabanza o músicos cantando. Sí, pero la Biblia nunca especifica que debe haber un grupo de alabanza. Ojo con eso. La Biblia habla de que usted y yo debemos ¿qué? Alabar al Señor. La iglesia. Que hayan personas adelante, perfecto y maravilloso, pero sin desviar el objetivo y el propósito. Claro, con excelencia y con orden, y por eso oramos al Señor. Pero entendiendo que usted y yo estamos llamados para alabarle a Él. Y que nunca se desvíe absolutamente. El culto no se basa en el cantante como el centro, ni siendo uno el público que le hace coros. El culto se basa en adoración. ¿Para quién? Para Él. A eso usted y yo venimos a congregarnos. Entonces, si veníamos para sentirme más livianito, para checklist, asistí el domingo y sentirme menos culpable, para esperar el milagro del Señor, como dice el GPS, recalculando. Porque, no, en el lugar equivocado no, en el lugar correcto, pero con la mente equivocada. Recalculando. Dios demanda consagración permanente. De día y de noche. Dios demanda oración, leña, para que ese fuego se avive. Adoración constante, alabanza constante, con toda nuestra vida. Día y noche, en todo momento. Y cuando me congrego, cuando voy al culto, ¿voy a buscar una satisfacción propia o voy a adorar al Señor? Y eso tiene que rompernos el entendimiento de cuál es el objetivo con que adoramos al Señor. Y por último, vaya otra vez Deuteronomio, el 5º libro
capítulo 10, versículo 21. ¿Qué dice? ¿Que quién es el motivo de nuestra alabanza? Él. Él es el motivo de su alabanza. Él es su Dios, el que hizo en su favor las grandes y asombrosas maravillas que ustedes mismos presenciaron. ¿Quién es el motivo de mi alabanza? El Señor Todopoderoso, el Dios sublime y eterno, el grande, el todopoderoso, mi papá, el único, el que sabe cuántas lágrimas usted y yo derramamos, el que tiene contados nuestros cabellos, el que ha hecho todo. Ahorita cantábamos Dios poderoso. Yo creo que a partir de ahora tenemos que adorar con el entendimiento y saber que Él es el motivo de nuestra alabanza, de que Él es Dios, de que Él es grande, de que no necesito una banda para adorar, que en mi cuarto, cuando estoy en mi tiempo devocional, ¿yo qué hago? Adoro. Pero cuando estoy en mi trabajo, delante de muchas personas, con mi forma de vivir, con mi forma de hablar, con mi forma de mirar, ¿yo qué hago? Adoro. Que cuando tengo que tomar una decisión importante que puede afectar a otras personas, ¿yo qué hago? Adoro. En privado o en público, con pocos o con muchos. Nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, constante. ¿De qué? De adoración. Constante. ¿Cómo lo hago? Necesito conocer a Jesús. Necesito escudriñar las Escrituras. Necesito el poder transformador del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, se apagan las luces, se acaba la música y todo termina ahí. Y nos vemos dentro de 8 días. Y ya. Es una vida de adoración constante. Y que ese olor que subía para el Señor era ¿qué? Grato, agradable. Que usted y yo seamos un olor grato, agradable. La última canción que entonábamos para el Señor decía: perfume grato, y que al tú mirarme, genial, me encanta lo que estoy viendo en mi hija, me encanta su devoción, me encanta. Yo creo que Daniel en el foso de los leones tuvo que haber adorado, porque su vida era una vida de adoración. Sencillo. Estaba en una nación pagana. Lo estaban obligando a adorar a otros dioses. Le quitaron toda posibilidad de salvación. Pero Daniel adoraba. ¿Sabe cada cuánto abría sus ventanas y oraba mirando a Jerusalén? 3 veces al día, decía la palabra. Y esa fue su caída. Adorar y orar. Póngase sobre sus pies. Yo oro al Señor para que, si ya lo teníamos claro, amén, seguirlo reforzando. Sino que a partir de ese momento entendamos que es adorar a Dios. Entendamos que es un sacrificio vivo, nuestra vida delante de Él, con todo, sin reservas, sin condiciones. No es para yo sentirme bien, no es para recibir, es para decirle: Señor, tú eres todopoderoso. Tú eres el que gobierna todo, Señor. Por tu palabra todo fue hecho, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, Señor Jesús, porque hoy vemos tus maravillas, Dios, porque hoy tenemos acceso a tu presencia, Jesús. Gracias por tu sacrificio perfecto, ese cordero sin mancha,
una vez y para siempre, Señor. Y hoy nos presentamos como ese sacrificio vivo de adoración espiritual para ti, Señor. Con todo nuestro ser, con lo que pienso, con lo que hablo, con lo que siento, con lo que hago, Señor. Con todo mi ser, hoy nos humillamos delante de ti, Jesús. Y así como en la antigüedad, Padre Santo, llevaban ese animal y lo quemaban sobre el altar completamente para que subiera olor grato delante de ti. Hoy, Señor, venimos en adoración espiritual delante de ti. Hoy tomamos la decisión de consagrarnos completamente, Señor, sin reservas, sin condiciones, Jesús. No fuimos hechos, Padre Santo, para adorar otros dioses. No fuimos hechos, Señor, para que nos dobleguemos y nos humillemos ante la maldad y el pecado. Fuimos hechos para gloria de tu nombre, Jesús. Fuimos hechos para exaltar tu nombre, Jesús. Y que todas las personas conozcan de ti. Que se doble toda rodilla y confiesen tu nombre, Jesús. Espíritu Santo, entendemos que solos no podemos. Así que, Señor, como iglesia, como cuerpo, oramos, Señor, intercedemos, Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. La promesa de que no estaríamos solos y de que tú nos enseñarías y nos recordarías la palabra. Hoy determinamos que amamos al Padre. Cuando amo, obedezco. Y amo porque conozco. Y hoy determinamos amar al Padre y no lo que nos ofrece el mundo. Señor, ayúdanos. No queremos estar peleando en nuestra mente con no debo hacerlo, no debo pensar, no debo mirar, no debo decir. No, queremos empezar a adorar en espíritu y en verdad. Queremos que nuestra boca esté llena de continuo de alabanza y adoración para ti, Señor. Queremos estar meditando continuamente en la palabra, en la casa, en el trabajo, al acostarnos, al levantarnos. Fue lo que tú le dijiste al pueblo que le enseñara a sus hijos. Y hoy, Señor, hoy yo determino hacerlo y oro para que mis hermanos también determinen hacerlo y poder entender que estamos llamados a hacer adoración para ti y que se levante un olor grato para ti, Señor. Te amamos, Espíritu Santo de Dios, te glorificamos, Señor. Levanta, Señor, las manos cansadas. Aquellos que sienten que ya no hay esperanza o oportunidad. Padre Santo, aquellos corazones endurecidos que viven con sabiduría humana, considerando qué es y qué no es. Señor, si es tu voluntad, iremos y volveremos, Señor. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Gracias por ese hombre esposo. Gracias por esa mujer esposa. Gracias por esa madre de familia o ese padre que cría solo. Gracias por esa mujer que vive sola, ese hombre que está solo. Gracias por esos hijos recién nacidos, infantes, adolescentes, jóvenes, Señor. Gracias por la familia, diseño tuyo, Jesús. Y aquí cada uno de nosotros representamos una familia, Señor. Una familia que deseamos, que oramos, que pueda adorarte en espíritu y en verdad. Pero hoy yo
Hoy cada uno de nosotros tomamos la decisión, porque es una responsabilidad individual del sacerdote y nadie lo puede hacer por nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos. Este es el día que tú hiciste. Por tanto, seguiremos alegrándonos y confiando en ti, Señor. A ti sea toda gloria. Salimos en paz y llegamos a nuestros destinos en paz. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, el Señor les bendiga.